En el capítulo 15 de Juan, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya la estaba apropiando para mí esa palabra: y nada podemos hacer. En este solo versículo está desarrollada la iglesia. Yo soy la vid y la iglesia son los pámpanos. Y la iglesia, si está pegada a mí, lleva mucho fruto. Pero si la iglesia es aparte de mí, nada puede hacer. Hoy en la tarde meditaba que nosotros somos el propósito en el corazón de Jesús. Digo que somos propósito en el corazón de Jesús porque nosotros fuimos en el corazón de Jesús el motivo por el cual entregó la vida en esa cruz. Por eso hoy, así como un lugar como este, en muchos lugares de todo alrededor del mundo, hay lugares que se llaman iglesias, hay congregaciones, porque Jesús convirtió el propósito en una promesa convertida físicamente, que le llamó iglesia. Dile que está al lado tuyo: tú estás en los planes de Dios. Tu vida está en los planes de Dios. Matías, tu vida está en los planes de Dios. Amén. Nuestras vidas están en los planes de Dios. Dios está preparando algo muy poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Explicábamos hace unos 2 servicios de que en la palabra de Dios dice que Dios da de su espíritu sin medida. Todos tenemos el mismo poder sobre nosotros. El mismo poder que estaba en Jesús está en nosotros, mora en nosotros. Lo único que hace la diferencia es el propósito. El propósito de Jesús éramos nosotros, y el propósito de nosotros es nuestros prójimos, por decirlo así. Y Dios tomó este modelo para crear un vínculo, para crear una iglesia. Como por ejemplo, Dios tiene su iglesia, el esposo viene por su esposa. Somos una iglesia creada en el corazón de Dios. Yo le decía: Señor, gracias por incluirme en tus planes. Gracias porque me buscaste, gracias porque fuimos encontrados, y gracias porque me hiciste ser un hijo. Date cuenta de que enfrente de cada uno de nosotros yo le estoy parafraseando, porque quiero decirle tantas cosas a la misma vez. Pero quiero usar la palabra correcta. Es tanto la maravilla de nosotros en el Señor. Si tú volteas a ver el que está al lado tuyo, tal vez tú lo vas a ver, tal vez como tu cónyuge, en el caso de los hermanos. Pero si te pones a ver un poquito más allá, estás viendo una obra en proceso en las manos de Dios. Todos somos una obra en proceso en las manos de Dios. Una obra que está incompleta. Algunos todavía estamos como Picassos, pero Dios prometió que al final iba a ser perfecta. Y eso es la garantía de que Dios está haciendo algo perfecto en nosotros cada día. Entonces, quiere decir que mira, yo me ponía como ejemplo y le decía: lo que tú puedas ver en ti o en la persona que está al lado tuyo, lo que tú puedas ver en mí en esta noche, es simplemente lo que yo estuve dispuesto a rendir adelante del Señor. Nuestras vidas se tratan más de lo que tú rindes, más que lo que estás aprendiendo. La cruz así es. Cuando Jesús dice: tomen su cruz todos los días, Dios nos está diciendo: libérense de sus cargas y agarren mi carga. ¿Y dónde quedaron tus cargas? ¿Dónde quedaron todas tus situaciones de la vida? Jesús hace un intercambio, la cruz de Él por la cruz de nosotros. Siempre se ha tratado así. El propósito de Jesús
somos nosotros, somos sus hijos, somos su creación. Yo le decía que hablaba de una obra en proceso, pero siempre el resultado es del amor de Dios, es convencernos a ser mejores. ¿Cómo podemos ser mejores? Cuando nos quitamos de nosotros los malos pensamientos que nos quieren convencer a hacer lo malo, que nos aleja del amor y la libertad que Dios nos ofrece todos los días. La batalla de nosotros, mis amigos, es la batalla contra nuestros pensamientos. El corazón no piensa, aunque científicamente dice que el corazón tiene memoria, pero no piensa. O sea que el pensamiento es la guerra que tenemos contra nosotros mismos. Muchos creen que en el pensamiento se encuentra el alma. Muchos creen que en el corazón se encuentra el espíritu. Por eso toma un juego muy importante tener en sintonía los pensamientos y en sintonía el corazón. Si el corazón está en sintonía con Dios, le manda están sincronizados con nuestros pensamientos, y eso es lo que nos ayuda a despojarnos de todo lo demás. Te hablo de la iglesia porque aquí en este lugar somos formados, somos transformados, somos restaurados y somos elevados a una manera más elevada que nuestro propio pensamiento. Dios me hablaba de la iglesia. Dios me ponía una palabra corta. A mí me entristeció cuando el Señor me hablaba de la iglesia, porque tenemos como referencia de la iglesia. Si yo te preguntara a ti, o si le preguntara a alguien más, cuando te digo ¿qué es iglesia para ti?, ¿qué es lo primero que pensarías? A otras personas se les preguntó y le preguntaron ¿qué es iglesia para ti? Pues es una casa de Dios. Otros dijeron es un lugar donde se lee la palabra de Dios. Otro lugar dijeron es un lugar para santos. Si yo viniera a la calle, si yo no conociera a Cristo, si usted no conociera a Cristo, si a usted lo invitan a la casa de Dios y le dijeran vamos a la iglesia, muchas personas no quieren venir a la casa de Dios porque decimos que es una casa de Dios, decimos que es una casa donde se lee la palabra de Dios, decimos que es una casa de santos. Para mí sería intimidante, yo que no conozco a Dios, que me dijeran que la casa de Dios es una casa de santos. Inmediatamente yo digo, yo no pertenezco a ese lugar. Es intimidante. Dios me hablaba esta tarde porque hemos hecho de la iglesia un lugar prohibido para el roto, para el lastimado, para el quebrado. Gracias a Dios esta iglesia no es una iglesia religiosa, pero no estamos tan lejos de la terminología de que estamos en una casa de Dios. Y Dios eso me hablaba en esta tarde, me hablaban que hemos transgiversado lo que significa ser una iglesia. Todos nosotros, cada uno de nosotros somos iglesia. Me llama la atención esto porque no es la iglesia por la cual Jesús murió. Por eso me refería al principio, que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos el propósito por el cual Jesús murió. ¿Y cómo fueron las personas que recibieron a Cristo en su corazón? Fueron gente que se equivocaba, fueron gente que dudaba, fueron gente que cometieron muchos errores. Eso fue la primera iglesia por la cual Jesús murió. Pero nosotros nos hicimos expertos y empezamos a conocer tanto de Dios que ya no nos atrevimos a voltear hacia abajo. Dios me decía eso porque en el libro de Lucas capítulo 5:32 Jesús decía: yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
a una iglesia dolida, una iglesia que quiere y necesita ser sanada. Y te digo todo esto porque nosotros estamos bien agradecidos de tener una iglesia. Estamos bien agradecidos con el Señor de que Dios nos haya rescatado, nos haya salvado y nos haga sentir bien, nos haga sentir libres, nos haga sentir restaurados. Pero hay muchas personas que necesitan encontrar una iglesia. Hay muchas personas que quieren encontrar a Dios. Hay muchas personas que quisieran ser también restauradas allá afuera. Y Dios rescató la iglesia para dar lo que da la iglesia allá afuera. Es muy intimidante decirle a esas personas: ven a la casa de Dios, cuando esas personas están pasando por el peor momento de oscuridad de su vida. Muchas personas se descalifican de venir a la casa de Dios porque dicen que es un lugar muy alto para ellos. Pero eso es la imagen que nosotros como creyentes, como atendentes de una iglesia, es la que estamos presentando. Se nos hace muy fácil juzgar a la gente. En el libro de Marcos capítulo 2 versículo 17, Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Un médico no puede decir: yo no puedo juntarme con un enfermo porque me voy a contagiar. ¿Cuál es el propósito del médico? Así decía Jesús: los sanos están sanos. Yo necesito ir a los que necesitan ser restaurados. Yo necesito ir a los que necesitan ser sanados. Por eso Dios nos habla hoy a ser una iglesia que ama. Que lo que hemos visto que Jesús lo pongamos por obra y seamos una iglesia que haga sentir a personas tan imperfectas como nosotros que están en el lugar correcto. Yo veía a las personas, como Jesús invitaba a las personas. Jesús decía: dejar que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Yo recibí una revelación de esta manera, donde Dios me decía que todos los que estamos aquí, todos seguimos siendo niños delante de Dios. Obviamente estamos con un cuerpo más grande, pero todos somos unos niños todavía delante de Dios. Por eso Dios se refería: dejad a los niños que vengan hacia mí, porque de tales es el reino de los cielos. Dios quiere que tú creas y que tú ames y que tú busques como un niño que no tiene malicia en su corazón, como un niño que lo cree todo. Si tú le dices a tu niño, mira, te voy a enseñar algo maravilloso, y le inventas y le dices: mira, está bonito y esto, tu niño se va a maravillar y te va a decir: wow, papá, sí es cierto. Porque los niños siempre creen lo que el padre le dice. Jesús invitaba a las personas como ovejas perdidas, pero ¿cómo es que una vez que estaban en el redil, las mismas ovejas que estaban adentro, que tenían más tiempo, se sentían con el poder de aprobar y desaprobar? Y sentí una palabra en mi corazón de que la razón por la que las personas no quieren venir a la casa de Dios es porque hemos olvidado ser una iglesia. En el libro de Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37, en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37, dice que en esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo una pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo piensas tú que es esto? Haz cuenta que Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces en el versículo 27 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has contestado. Haz esto y vivirás. Yo me imagino que Jesús ya se iba siguiendo su camino cuando escuchó que este fariseo
Para justificarse le decía a Jesús: Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús se voltea y le dice: un hombre bajaba de Jerusalén y cayó en manos de unos ladrones, y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, así como tú y como yo, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó aquel que al lugar, un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús le dice entonces: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció, dijo él. Anda tú y entonces haz lo mismo. Jesús le dice a este fariseo, a este maestro de la ley: yo soy de las personas que piensan que Jesús está en todo lugar. Y cuando digo todo lugar, no me refiero que Él solamente es omnipotente y omnisciente, omnipotente, omnipresente. Me refiero a que Jesús está al alcance de la persona que tenemos cerca. Un día puede estar en el vecino que no sabe cómo lidiar con su ansiedad y con su depresión. Un día está tal vez con el amigo del trabajo que no sabe cómo salir de la pornografía. Quizás está en la vecina que no sabe cómo salir del alcoholismo. Quizás está sobre una hija que no sabe cómo decirle a su papá que fue abusada. Jesús está en el corazón de muchas personas esperando que un buen samaritano, que una iglesia viva, que una iglesia verdadera se detenga de toda su vida ocupada y diga: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ser alguien que pueda estrecharte la mano? Jesús me decía, Dios recibió en mi corazón en esta noche, en la tarde, que la iglesia ha cambiado, la iglesia se ha transformado, la iglesia ha perdido los objetivos. Es verdad que aquí venimos a adorar, aquí venimos a adquirir herramientas para implementarlas en nuestro diario vivir. Aquí venimos a un templo, afuera somos una iglesia que representa el amor de Jesús, una iglesia que vino no por los que estaban sanos, sino porque los que estaban necesitados de Él, una iglesia que necesita demostrar un amor que puede cambiar corazones allá afuera. Y yo recibí esta palabra en mi corazón porque es tiempo de ser una iglesia, pueblo. Estimo necesito una iglesia viva. Estimo necesito una iglesia llena de fuego. Hay tanto que se está moviendo, y ¿sabes qué? Dios me decía en mi corazón que el diablo se está moviendo tan velozmente. ¿Cuántos saben que Dios hace planes? Dios planifica todo el tiempo. Como lo mencioné hace unos servicios pasados, no creamos que la historia que dicen, no, es que Dios ya lo tenía todo calculado desde hace 2000 años. Dios es calculador, Dios sabe todo nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Pero Dios también hace planes a diario. Como dice su palabra, nuevas son todas las cosas cada día. Pero tu enemigo también hace planes. Tu enemigo también se mueve. Y eso es lo que decía el Señor en mi corazón, que Dios quiere levantar una iglesia que esté despierta, que esté viva, que sea como aquel samaritano, que levante a aquel necesitado.
no te imaginas los alcances del Señor. Dios sabe cuáles son los alcances de nuestra fuerza y Dios sabe cuáles son los límites de nuestra fe. Y Dios quiere encender esa fuerza y esos límites en nosotros. Hoy puede ser quizás tu hijo, mañana puede ser tu vecino, quizás el otro día puede ser tu compañero de trabajo. Y es ahí que Dios quiere que seamos la iglesia. Aquí somos sus hijos, pero afuera somos la iglesia. Mira que estuve leyendo y estuve estudiando, y la primera iglesia que se fundamentó en la vida fue formada por 12 personas tan imperfectas, tan llenas de errores. Los discípulos, la primera iglesia fue fundamentada por 12 imperfectas personas. Los 12 no eran ni espiritualmente maduros, les faltaba comprensión y les faltaba humildad y fe. Jesús agarró de lo así del montón, por decirlo así. Pero todos tenían una característica muy especial. Ninguno de ellos conocía a Jesús, pero Jesús sí los conocía a cada uno de ellos. Los discípulos siempre metían en problemas. Los discípulos no entendían el punto ni la forma de las cuales Jesús hablaba. Jesús les presentaba un mensaje por parábolas y se quedaban rascando la cabeza y venían con Jesús como diciendo: nosotros somos exclusivos de Él. Jesús, explícanos. Jesús le decía: ustedes también necesitan. No entendieron. No entendían el punto de las enseñanzas de Jesús. Atacaban a personas que eran diferentes. Decían y querían y codecían cosas equivocadas. Sin embargo, Jesús los eligió. Los 12 apóstoles representaban a los 12 aspectos naturales de nuestra vida. ¿Eran tan equivocados como nosotros? Yo siempre decía que el rey David se parece tanto a nosotros. Lo único que nos falta es el dinero. Pero el rey David cometió tantos errores, igual como todos cometemos en estos momentos. Pero leyendo la palabra de Dios en este tema, me metí y busqué que esos apóstoles eran tan equivocados como nosotros. Pensamos que esos apóstoles, los mejores, los más capacitados, muy apenas sabían escribir y leer. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo fue alguien enérgico, alguien así con características de autoridad? Pablo sabía de lo que estaba hablando porque Pablo era una persona bien estudiada. Los apóstoles se movieron por la presencia de Dios. El Espíritu Santo les daba qué hablar. Pero los apóstoles eran personas tan equivocadas como la de nosotros. Pero entendieron a través de Jesús, por el cual habían sido separados, para hacer una iglesia, para rescatar al caído. Me llama mucho la atención cuando Pedro nega a Jesús 3 veces. Cuando Jesús resucitó y vino a buscar a Pedro, le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Apacientas mis corderos. A su iglesia. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, las de afuera. Pedro, ¿me amas? Entristecido Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te ama. Apaciente a mis ovejas. A Pedro se le había olvidado el llamado, porque como habíamos dicho en unos servicios pasados, la condición de la equivocación que había en Pedro lo despojó de la autoridad que tenía delante de Dios. Bendito sea el Señor, que a ninguno de nosotros se nos ha quitado ese manto, ni del llamado, ni del talento, ni los dones que Dios nos ha dado. Ya están ahí. Simplemente necesitamos activarlos y ser una iglesia viva, de la cual nos llamaron a ser. Yo he conocido iglesias que para ser despertadas Dios les ha quitado el edificio y se han hecho una iglesia pública, se han hecho una iglesia allá afuera.
Porque a veces Dios tiene que incomodarnos para que nosotros podamos despertar. Pedro representaba la fe, nuestra capacidad de percibir el poder de Dios. Juan representaba el amor, nuestro poder de conocer y sentir la unidad entre los demás. Andrés representaba la fuerza, nuestra capacidad de resistir, coraje y confianza. Felipe representaba el poder, nuestra capacidad de hacer y de realizar. Santiago, hijo de Zebedeo, representaba el juicio, nuestra facultad de tomar decisiones. Bartolomé representaba la imaginación, nuestra facultad de concebir. Tomás representaba la comprensión, nuestra facultad de hacer que nuestro conocimiento madure y se convierta en sabiduría. Mateo representaba la voluntad, nuestro poder ejecutivo. Santiago, hijo de Alfeo, representaba el orden, nuestro poder para establecer la secuencia correcta, la armonía y el equilibrio. Simón representaba el celo, nuestro poder para interesarnos y generar entusiasmo, motivación e intensidad. Tadeo representaba la renuncia o la eliminación, nuestra facultad de liberar creencias y pensamientos de falsos que no son para edificación. Y Judas Tadeo representaba la vida, la energía que impulsa todo lo que hay dentro de nosotros. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entre todos decían que unos eran el Cristo, que Él era el profeta, que Él era un enviado más. Jesús dijo, déjalos allá, pero ustedes, mi iglesia, ¿quién dicen que soy yo? Solamente Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas el Espíritu Santo. Y así también te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Jesús sabía que Pedro ya estaba avanzando en la fe. Jesús sabía que Pedro ya se estaba convirtiendo con el propósito del corazón del Señor. El propósito que quiere que tú y yo nos despertemos. Dios conoce los alcances de tu fuerza y el tamaño de tu fe. Yo platicaba con alguien hace unos días y yo decía que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, que nosotros reclamamos como un poder que tenemos nosotros los hijos de Dios, esa misma sangre que nosotros reclamamos nos reclama a nosotros. Cuando nosotros acudimos a Dios y decimos, Señor, protégenos, guárdanos, líbranos, la sangre dice, todo eso yo te lo voy a entregar, pero también yo te reclamo como mi hijo, y como tal usted tiene que ser encendido por el poder que yace en la sangre. El poder de la iglesia se encuentra en la sangre de Cristo. Yo siempre he dicho que ese acto de amor que Jesús hizo en la cruz le dio poder y le dio credibilidad a toda la palabra de Dios. Es la que nos ha tenido aquí reunidos, la que nos ha tenido despiertos, la que nos ha tenido con la esperanza de que cosas mejores vienen para nuestras vidas. La sangre de Cristo nos llama. Y Dios me decía, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Nunca es tarde para volver a empezar. Y yo le decía a alguien en esta tarde, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para volver a hacer las cosas bien. El amor de Dios nos acepta y eso es lo que nos da libertad. Porque todos en algún punto queríamos ser aceptados como la gente que está allá afuera. A lo que quiero darte el mensaje el día de hoy es que Dios quiere que nosotros seamos más comprometidos con tanta persona que necesita de Cristo. Hay personas que no vienen a la iglesia, pero tú no sabes cuánta necesidad hay en su corazón de querer conocer a Dios.
Yo cuando estaba más joven, que no había conocido a Dios, yo fallaba tanto, fallaba mucho. Y yo iba a la iglesia y a mí me juzgaban, me juzgaban, me juzgaban, porque seguía tropezando, seguía haciendo las cosas mal. Nunca se dieron cuenta que si yo iba a la iglesia es porque yo quería hacer las cosas bien, porque quería encontrar a Cristo que me cambiara de una vez por todas. Pero nosotros los humanos, nosotros los cristianos, nosotros los que ya tenemos más años en el Evangelio, se nos hace bien fácil señalar a las personas, llamarlas quizás por su pecado y cerrarles la puerta, la cual se nos fue abierta a nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Hay tanta necesidad allá afuera. Es cosa de que pongamos un poquito de interés en las vidas de los demás. Dios quiere que así como se paró este fariseo a hablarle y decirle quién es mi prójimo es aquella persona que necesita de Dios, que todos necesitamos de Dios. Yo sé que todos conocemos una persona que necesite del Señor. Yo sé que todos conocemos una persona que está pasando por alguna necesidad. Todos conocemos a alguien que necesita conocer a Dios urgentemente. Y nuestra bendición se encuentra en el prójimo. El Señor nos quiere bendecir a través de actos de amor. La misma cruz de Cristo es un acto de amor inmerecido para cada uno de nosotros. Y Dios nos quiere llevar todos los días a que carguemos esa cruz para que nos acordemos del pacto que hicimos nosotros cuando le dijimos: Señor, te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Rey. Aceptamos en ti la vida. En el nombre de Jesús. Ese es un mensaje de conciencia para que tú y yo podamos desear más del fuego del Señor en nosotros, en nuestras vidas. Dios necesita hombres y mujeres que le crean con todo el corazón. Dios necesita de cada uno de nosotros que despertemos y que hagamos algo como una iglesia viva allá afuera. Póngase de pie, mire, yo ya terminé. Gracias te damos, mi Señor Dios. Padre, ayúdanos a encontrarte, Padre Dios, en el rostro, Padre Dios, necesitado de quizás un vecino, quizás nuestro familiar, quizás, Señor, nuestro amigo de trabajo. Ayúdanos a hacer una iglesia, Padre Dios, por la cual tú moriste, Señor, en la cruz. Una iglesia, Señor Dios, imperfecta, Padre Dios, pero una iglesia que ama, Padre. Señor, Padre Dios, tú sabes el motivo, Padre Dios, por el cual estamos en este lugar, en esta tarde, Señor. Escribe, mi Señor, en nuestro corazón un mensaje de amor, Padre Dios, que podamos compartir, Señor Dios, con la misma alegría con el cual recibimos nosotros, Señor Dios. Señor, somos tus hijos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Ayúdanos, mi Señor Dios, a mostrar, Padre Dios, esa gracia que tú has puesto en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, tiene sus talentos, sus dones, del cual tú nos has dado, Señor Dios. Como lo mencionamos al principio, Padre Dios, somos ese fruto, Señor Dios, de la vid, Señor. Y en ti, Padre Dios, queremos llevar fruto, Señor. Así que mi Señor y mi Rey, en esta noche, Señor Dios, a este pueblo, Padre Dios, que compartimos este mensaje, ayúdanos, Padre Dios, a desglosar este mensaje como una carta de amor en nosotros, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Dios, a pensar mucho más allá, Dios, que nuestra propia necesidad, Señor. Ayúdanos a ir a caminar una milla extra siempre, Padre Dios, por alguien más. Señor Dios, tus discípulos te preguntaron: ¿cuándo estuviste y cuándo te dimos de beber o cuándo te dimos de comer? Jesús, tú dijiste que por cuanto se lo hicimos a un niño o a algún necesitado, te lo hicimos a ti. Así que, Padre, ayúdanos, Padre Dios, a ser una iglesia viva. Ayúdanos a ser una iglesia de amor. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que comprenda, Señor Dios, que acompañe, una iglesia, Señor Dios,
que levante al caído, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre Dios, que imparta fe y esperanza, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor Dios, que transmita tu mensaje en la cruz, Señor. Ayúdanos a hacer, Padre Dios, ese mensaje vivo, Señor. Que nuestro propio testimonio sea una carta leída, Señor, para cada persona que está allá afuera, Dios, en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, yo te pido que pongas en nuestro corazón esa persona, Dios, que tú sabes, Dios, que podemos alcanzar, Dios. Que pongas, Señor, en nosotros, Dios, el amor, Padre Dios, para que podamos bendecir, Dios, a alguien más, Señor Dios, que quizás ya sabemos que nosotros podemos hacer una diferencia en su vida. Por eso hemos venido a este lugar, mi Señor Dios, a ser instruidos, a ser flechas lanzadas, a ser, Padre Dios, tus embajadores, Señor Dios, aquí en esta tierra, Padre. Ayúdanos, Padre Dios, a ver por alguien más, Señor, y quitarnos la visión de nosotros, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Y este mensaje, Padre Dios, que has dado el día de hoy, Señor Dios, sea un mensaje que pueda ser grabado en nuestros corazones, un mensaje que nos ayude, que nos aliente, Padre Dios, a procurar ser mejores, Señor Dios, cada día, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido también, mi Señor Dios, por cada persona que ha venido a este lugar, Señor Dios. Si este mensaje, Padre Dios, recibieron en su corazón, mi Señor Dios, ellos sabrán qué hacer, Padre Dios, con esta información. Sabremos qué hacer con esta información. Te pido también, mi Señor Dios, que así como has suplido toda la necesidad de tus discípulos, así también cumplas, Señor, cada necesidad de tu pueblo, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Dios, porque el amor de muchos se está enfriando, Padre Dios. Ayúdanos, Padre Dios, porque la maldad, Señor, se está incrementando cada vez más y más y más a una velocidad tan fuerte, Señor Dios. Ayúdanos a hacer, Padre Dios, esa sal que sale a la tierra, Dios, a hacer luz a este pueblo, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Dios, que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y de favor y que nos ayude, Padre Dios. Que nos ayude, Padre Dios, a llevar, Padre Dios, esta palabra viva, Dios, a todo rincón de este pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Padre Dios, en nosotros y que seamos uno en ti, Señor Dios, desde este día en adelante, Padre Dios. Si hay algo, Padre Dios, en la vida de alguien que estemos en este lugar, Señor, yo te pido que tú hagas la obra, Dios, en él. Haz la obra en cada uno de nosotros, mi Señor. Te pedimos, Señor Dios, que como lo hemos dicho, que tu plan perfecto que hay en nosotros, Señor Dios, este día, Señor Dios, tenga una forma más perfecta que el día de ayer, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a corresponder, Padre Dios, a esta gracia. Ayúdanos, Padre Dios, a hablar los lenguajes del amor, Señor Dios, de tu corazón. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados amigos. Si Él dijo que iba a resucitar el tercer día, también tu vida y tus sueños van a resucitar, porque así es.